Ser podcast. La Ventana, con Carlas Francino. Hola, buenas tardes. Dice el refrán que rectificar es de sabios, y es verdad. Pero yo añadiría que quien practica eso, además de sabio, puede convertirse en un ejemplo para los demás. Hoy traemos a La Ventana un caso realmente espectacular. Atengamos en primer lugar a las señales, a la importancia de las señales. Esto seguramente le suena, y a Roberto suena, ¿verdad? Hola, muchísimo. Sí. La lista, la banda sonora de La lista de Schindler, la película donde se encuentra el caso del empresario alemán Oskar Schindler, que salvó a 1 millar de judíos de caer en manos de los nazis. Claro, si a un chaval de 14 años le pones una película como esta y se ríe porque cree que todo es mentira, si no se conmueve con esta historia, niega el holocausto, pero se viene arriba escuchando a Hitler... soll vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Si eso ocurre, entonces es que ese chaval tiene un problema y un problema muy serio. Nuestro invitado de hoy pasó por este proceso y ha decidido contarlo en un libro. Memorias de un ex-nazi, 20 años de la extrema derecha española. Un peinado concreto, unas botas o una cazadora no tienen por qué ser un signo de radicalización. Sin embargo, la combinación de estos y otros elementos refleja una evolución inequívoca. Yo siempre habría tenido preferencia por el pelo corto, así que raparme al uno no supuso un cambio excesivo ni llamó especialmente la atención en mi entorno. Las alarmas saltaron cuando aparecieron las botas y la bomber y me empezó a cambiar el carácter. Hasta entonces había sido un joven tranquilo y pausado. No es que me volviese violento y agresivo de golpe, pero tal y como me han confirmado mis amigos de aquella época, sí me convertí en una persona permanentemente enfadada, malhumorada y propensa a desesperarme. Siempre encontraba enemigos hacia los que dirigir una ira creciente y buscaba a todas horas medirme con cualquiera de mi entorno en temas ideológicos e históricos. Ello, sumado a mi renovada estética, me convirtió en alguien con el que resultaba complicado interactuar. Hoy sé, gracias a años de terapia y trabajo personal, que se trataba de una consecuencia directa de haber entrado en la burbuja y por tanto de percibir el mundo y la vida como una guerra perpetua contra unos enemigos omnipresentes. David Saavedra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Pues aquí estamos, un día más. ¿Por dónde empezamos? ¿Sabes que me llama mucho la atención? Que el concepto burbuja, que tú explicas en el libro y que acabamos de escuchar, es muy distinto a la burbuja de la que hablamos últimamente con motivo de la pandemia, ¿verdad? Bastante complicado porque, bueno, de hecho, yo estuve en una burbuja, pero hay muchas más. Si algo me ha enseñado esto de la pandemia, es que todos estos que hablan de plandemia, en realidad está en una burbuja bastante similar a la mía, con la diferencia de que donde yo crecí y me desarrollé como ser humano, pues era de corte bastante más violento, ¿no? Pero al fin y al cabo una burbuja en sí misma. Oye, David, acabo de dar 2 pinceladas para quien tenga interés en leer el libro, que describen un poco el comienzo de esta historia. Tú hasta los 14 años, tú, en fin, naces en Pontevedra, tienes 39 años ahora mismo. Hasta los 14 eres un chaval, digamos, normal. A mí la palabra me da un poco... Pero bueno, digamos que sí, normal, ¿no? No tenías problemas en el cole tampoco, ¿no? Me imagino. No ningún tenías problema. Bueno, no era muy buen estudiante. Bueno, eso no has sido tú solo, ¿eh? O sea, eso no has sido tú solo. Y de repente ves a Hitler en un documental. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te engancha? El ser humano de por sí es un ser curioso. Me llamó bastante la atención el documental en sí, pues cómo estaba narrado, cómo estaba rodado, las imágenes, el poder que tenía Hitler en la palabra. Y si me permites hacerte una crítica, la que quieras. Escuchar la música de fondo de American History X no es una buena idea. Porque este tipo de cosas, vestir este tipo de problemas como algo peligroso, algo tétrico, algo
no sé, la palabra que se te ocurra, atrae a los chavales jóvenes hacia adentro en vez de conseguir el objetivo contrario, que es hacerles huir de ahí como si estuviera el coco, ¿no? Bueno, podemos recordar de qué va la peli, ¿no? De qué va American History X, ¿no? Que es, relaciona de alguna forma lo que es el nazismo con el movimiento skinhead, que son cosas diferentes, ¿no? Sí, y además de ser diferentes, en la mente, claro, yo ahora tengo 39 años, tú no sé cuántos tendrás. 63. Seguro que más que yo. 63. Pero en la mente de un chavalín de 13, 14 años, a mí de hecho esa película me empujó todavía más hacia adentro. Sí, sí, y de hecho hay foros, los puedes localizar por ahí, de gente que ya está dentro de la burbuja y percibe toda esa historia que ahora, insisto, yo la veo completamente con otros ojos. Ellos le dan un contexto, un marco, una narración completamente distinta donde, bueno, pues el protagonista al final se enorgullece de sus ideas y se arrepiente de haber salido de ellas. Sí, joder. Oye, cuando ves el documental, tu padre te dice, tú le preguntas quién es este hombre y él te dice es un loco. ¿Por qué te fías más de Hitler que de tu padre? No, bueno, es que la pregunta en sí, o sea, la respuesta en sí fue bastante desafortunada porque, bueno, juzgar todos estos movimientos, fenómenos, etcétera, como algo, una locura, estos son cuatro idiotas, esto es lo que se lleva haciendo siempre y es lo peor que se puede hacer. Estoy de acuerdo contigo. Está pasando, de hecho, a día de hoy, ya pasó hace el siglo pasado. Y claro, yo aún teniendo 14 años, una ignorancia completa en lo que es los temas históricos, etcétera, no me entró en la cabeza que un simple loco estuviese hablando ante, no sé cuántos habría, pero muchos miles de personas completamente enfervorizados, fuera de sí, y dije, joder, un loco, pero ¿en serio? Entonces pues empecé a investigar, me metí en internet, etcétera, y luego, insisto, el problema fundamental de todo esto es que yo no... Bueno, en el colegio lo he investigado por ahí y por si acaso yo es que estuve en el peor colegio de España, pero es que no. Todas estas cuestiones se pasa por encima de ellas de puntillas. Claro. Me gusta decir bastante que se da mucha concienciación con el tema de las drogas, pero no con esto, que es 1000 veces peor que cualquier droga que exista, ¿no? O sea, muchísimo más destructivo. Tú dices, lo escribes en el libro, en muchas ocasiones hace referencia a ese concepto de entré en la burbuja. Una burbuja, nos queda clara la imagen, pero sí que tenemos la sensación de que es muy fácil de explotar y salir de ella. Sin embargo, a ti te ocurrió todo lo contrario, ¿no? Bueno, en ese sentido fracasa el concepto de burbujas si da esa imagen. Es fácil de explotar si fuese visible. Uno no se da cuenta de que se está metiendo en este tipo de ámbitos y, insisto, no tiene nada que ver con la ideología. Yo no empecé a investigar en la política nacionalsocialista hasta 4 o 5 años después, incluso. Y es como es la percepción que se genera dentro de una mente de la realidad, ¿no? Insisto, muy parecida a la gente que defiende esta supuesta pandemia de que hay un gobierno ahí en la sombra que trata de esclavizarnos, ¿no? Esto, de hecho, el discurso es muy parecido. En la burbuja donde estuve yo se habla de un gobierno en las sombras de judíos que tiene sus propios planes de dominación mundial. O sea, que al fin y al cabo es lo mismo, pero a nivel global, vaya. ¿La relación con tus padres, a partir de tu querencia o de tu interés por este movimiento, se deteriora? ¿Ellos te llegan a pedir de manera explícita, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Hay alguna conversación e incluso alguna discusión al respecto? Cometieron otro terrible error, por supuesto no les echo la culpa, reaccionaron prácticamente como lo haría cualquier padre, desde el desconocimiento, y me tiraron a la basura pues prácticamente todo lo que encontraban por casa, relacionado con estos temas. Claro, con eso estimulaban el discurso que yo ya empezaba a percibir de que estas ideas están perseguidas porque son la verdad, porque hay intereses ocultos para ocultarlas, bla, 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 bla. Y lo que hay que hacer cuando un padre o una madre detecta este tipo de cosas es investigar sobre ellas con el chaval o la chavala. Sí. Si se hace lo que hicieron conmigo, eso ya es la receta para el desastre. Eso ya se va a ir de madre, se va a ir de control. Eso pasa con todo, además, sea con lo que sea, ya sea drogas, ya sea pues cualquier otra historia. Si se va por la vía coercitiva, se va a conseguir el efecto exactamente contrario.
Entonces, insisto, el tema de cómo pensar, de cómo reflexionar, eso no se zanja tirando a la basura los libros que en ese momento llaman la atención a ese chaval. Ya. Eso se zanja reflexionando, enseñando a ese chaval a pensar, a buscar las fuentes auténticas, porque esa es otra. Yo daba por verdad absoluta cualquier cosa que yo encontraba en estos libros, que bueno, con el tiempo le di, supe que eso tenía un concepto ya muy explicado en la psicología, el tema del sesgo de información, que yo únicamente leía las cosas que cuadraban con lo que yo ya tenía dentro de la cabeza, y todo lo demás lo rechazaba como, bueno, cualquier libro, ya estuviese escrito por un judío o simplemente lo explicasen en las escuelas, como literatura del sistema, ¿no? Hay como dos verdades: la verdad oficial, que es la que le enseñaban en mi colegio, que yo ya iba a clase con las orejas apagadas, y la verdad de los vencidos, ¿no? La historia de los vencidos, que de hecho mi libro favorito se llamaba así. Oye, David, por ir haciendo un poco cronología, tu primera militancia política, creo que, bueno, en tu tierra, en Galicia, es en Resistencia Aria, que por cierto es la web más visitada de este mundo. ¿Qué hacíais exactamente? ¿En qué consistía militar en Resistencia Aria? Pues mira, era un grupo, en nuestro mejor momento llegamos a ser 8 chavales en toda Galicia, estamos hablando, o sea, algo bastante ridículo. Pero esa percepción que tengo ahora no se percibía en absoluto. Nosotros nos veíamos a nosotros mismos, que es como se ven todos estos grupos, a nivel, ya sea a nivel grupal o a nivel individual, personal, como una especie de guerreros o cruzados que luchan contra un sistema maligno, utilizando como arma una verdad que solo ellos ven, ¿no? Entonces la militancia que nosotros hacíamos en este grupo, pues básicamente era mantener nuestra página web, de vez en cuando el dinero lo permitía, campañas de pegatinas y pintadas, muchas pintadas. Muchas pintadas. Sí. El tema que pasó, que fue bastante determinante en mi ya entrada sin frenos hacia lo más profundo de la burbuja, fue que precisamente un diario, La Voz de Galicia, sí, esto lo cuento en el libro, sacó un artículo dedicado a nosotros, a todo color, no sé si eran 4 o 6 páginas, era bastante extenso, y del principio al final era todo mentira. Y decía que erais 100, además, ¿no? Que éramos, decía que éramos miles. Que éramos miles de militantes, que nos dedicábamos al tráfico de armas, que teníamos tratos con el Ku Klux Klan norteamericano. Bueno, o sea, es que no había por dónde cogerlo el artículo. Y claro, eso, sumado a... Es bastante parecido a lo que hicieron mis padres de tirarme los libros, pero claro, viniendo de un medio oficial, de un medio supuestamente serio, eso mi mente dijo, claro, si esto es mentira, que no lo es, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues hasta luego. De los 8 de aquella burbuja, ¿tú saliste? ¿Los otros 7? No tengo ni idea. No tienes ni idea. No tienes contacto con ellos. Contacto. No. Oye, de Galicia te vas a Madrid, ingresas en el ejército, sí, y das un paso más para militar en Alianza Nacional. Bueno, no. Antes de militar directamente en Alianza Nacional, hice un trabajo de establecer contactos, de conocer gente. Confirmé que el mundo está dividido en 2 vertientes: el mundo del fútbol, mucho más violento, y luego está el mundo de los que nos hemos sentido atraídos de alguna forma por la política y queremos trasladar esa política a la gente, ¿no? Hay una novela de Kiko Amat, que hablas de lo de la violencia en el mundo del fútbol, que se ha publicado hace poco, que es Revancha, que te la recomiendo, porque hace una descripción de este mundo, en el caso de los Boixos Nois, del Barça, que es, es terrorífica. Cierro paréntesis, sigue, que te he cortado. He perdido el hilo. No, la parte del deporte, y tú más interesado en la política, por ejemplo. Ah, sí, entonces pues me dediqué a ir de partido en partido, de asociación en asociación. Hay muchos grupos muy diferentes entre ellos, un poco para cada tipo de persona. Estuve un tiempo con unos, un tiempo con otros, iba conociendo gente aquí y allí. El tema de los contactos es fundamental en este mundo. Si tú entras de golpe en un partido y nadie te conoce, pues tendrás no problemas, pero no lo tendrás fácil. Y ya al final, cuando ya había probado algunas cosas, intentamos levantar una revista de la nada, que fue un fracaso. Todas estas cosas siempre es un fracaso porque nosotros estamos fuera de la realidad y no nos enteramos. Cómo enterarse, también te lo digo, es imposible ver esto, que esto es muy importante. Por eso no me gusta el concepto de extrema derecha,
porque extrema derecha suena a derecha, pero como que se ha ido un poco de madre, ¿no? Pero es que no es eso, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, no es que estemos escorados dentro de la sociedad, sino que estamos fuera de la sociedad, totalmente. Y ya, pues cuando ya tenía un grupo de bastante confianza, estábamos todos de acuerdo que teníamos que probar en un partido. Teníamos el ejemplo en Grecia de Amanecer Dorado, que estaba rompiendo las encuestas en el país, y dijimos, pues si es posible hacerlo en Grecia, ¿por qué no en España? Y nos metimos en Alianza Nacional. Ya. Cuentes en el libro, hablas de los comienzos de Vox, cuando se ofreció de hecho Alianza Nacional para hacer una coalición. A ver, ¿es parecido el discurso de los nazis o los neonazis al de Vox? ¿Tiene puntos en común? El discurso nazi o neonazi, que tampoco me gusta mucho, veo que es un concepto como muy hollywoodiense. Ya me refería a él así dentro de la burbuja y lo sigo diciendo. Es como muy puro, muy pulido, ¿no? Es muy fácil de detectar, o sea, no es ambiguo. Esto es lo que es el discurso nacionalsocialista, punto, no hay más. Pero lo que pasa con discursos bastante extraños que se están extendiendo por toda Europa es que efectivamente son lo que he negado del discurso nazi, son ambiguos. Tienen cosas, tienen como dejes, tienen ecos, déjà vus, si quieres, que se parecen mucho, pero no terminan de serlo verdaderamente. Son como una especie de, no sé, evolución a nuestros tiempos o como quieras llamarlo, pero que, bueno, seguramente sí beban en muchos aspectos de la Alemania nazi, pero a día de hoy no ni de broma pueden ser calificados como partidos o discursos nazis. Oye, David, en la fotografía que ilustra la portada del libro, de Memorias de un ex-nazi, apareces con un montón de tatuajes, incluido el de Rudolf Hess. ¿Los conservas aún? ¿Los quieres conservar? ¿Los vas a borrar? ¿Se puede borrar eso? No lo sé, pregunto. No es... a ver, eso me lo planteé en su día. Fui a una clínica que se dedica a eso, a borrar tatuajes, y me dijeron que era inviable, que tanto a coste económico como a coste de salud. Bueno, si no lo sabes, eso se borra se elimina por el sistema linfático del cuerpo a través de la sangre, los riñones, bueno. Y al ser una carga de tinta tan grande, eso me puede, bueno, traer algún problema a la larga, ¿no? No tiene por qué, pero podría ser que sí. Entonces, los que sí eliminé, dando algunas sesiones de láser, 2, 3, intentando ganar espacio y luego haciéndome otro encima para cambiar el significado, son en los brazos. En los brazos sí que he hecho eso, porque son lo más visible y bueno, me he encontrado en algunas situaciones incómodas para mí, donde algunos... gente que no me conocía pero pertenecía dentro de la burbuja, pues me identificó como un amigo suyo y bueno, pues me ha tocado dar explicaciones, decirle no, mira, te estás equivocando, bueno, y no me cansé, llegado un momento de tener que hablar con esta gente y bueno, pues di el paso de borrarlos. Los de la espalda no lo haré. Mi madre me lo preguntó recientemente si no pensaba borrarme los de la espalda, le dije que no lo entendió. Y lo he decidido porque, bueno, si no fuera en parte por haber vivido todo esto, pues no estaría aquí con vosotros hablando e intentando que otros chavales, otros chicos de 14, 15 años me escuchen y no cometan los errores que cometí yo. Dar un paso como este de escribir un libro contando todas estas cosas... Bueno, entiendo que tiene algunos riesgos. No sé si temes más el riesgo de quien no olvida tu pasado neonazi, aunque hayas decidido abandonar la burbuja, o, digamos, la reacción de quienes están todavía en la burbuja que te considerarán un traidor. Bueno, el primer grupo no se ha manifestado. Si existe, yo no tengo conocimiento de su existencia y me alegro, lo celebro. Era uno de los miedos que tenía, de hecho el principal. Respecto a los segundos, pues mira, yo no soy un elfo, no tengo pensado vivir 5.000 años, algún día me moriré y bueno, pienso mucho que cuando tenga 90 y pico y perciba mi final, me gustará mirar hacia atrás y decir, mira, he hecho todo lo que estaba en mi mano. Oye, y de la misma forma que hemos estado repasando los primeros pasos para meterte donde te metiste, ¿en qué punto se produce el clic para salir? Quiero que nos hables de Miguel, que es uno de los protagonistas del libro, pero ¿en qué punto, en qué momento se produce eso?
Pues no hay ningún clic, siento hacerte este spoiler, pero es un proceso muy largo. Insisto, tú cuando entras en este mundo no eres consciente que te estás metiendo en ningún mundo y cuando sales tampoco eres consciente de que estás saliendo de un sitio que ni siquiera sabes que existe. O sea, no tendría sentido que yo hablase de un clic, ¿no? Estaría, no sé, no tendría mucha lógica. Empecé a darme cuenta de que algo no cuadraba o no encajaba cuando la reacción de los que habían sido siempre mis amigos de confianza era de tratarme como si, no sé, como si me hubiese vuelto loco. O... Ellos ya me decían que me había pasado a Podemos, que yo no me acerqué nunca a ese partido ni jamás, o sea, he tenido ninguna relación con... ni con Podemos, ni con Izquierda Unida, ni con Más Madrid, ni con nada, o sea... Pero no sé, yo no entendía muy bien el porqué de esto y fue porque de algún modo el sesgo, que son las paredes de la burbuja, yo ya lo había traspasado. Me leí un libro que fue de Marx, pero que podía haber sido de cualquier otra cosa, de feminismo, de economía, de yo qué sé, de escrito por un israelita, no sé, podría ser de cualquier tema de los que nosotros censuramos, nos negamos directamente a leer por considerarlos, como te dije antes, parte de ese sistema, maniqueo, etcétera. Y claro, yo descubrí no que la filosofía de Marx me interesaba o me gustaba, sino que no cuadraba en absoluto con el discurso antimarxista que yo había defendido durante 20 años. Entonces eso provocó un efecto de fichas dominó que ya no se puede parar una vez se inicia. Yo me intenté agarrar a todos los clavos ardiendo que encontré, pero al final me fui empezando a dar cuenta de un sinfín de cosas que hasta entonces se habían mantenido ocultas, vaya. ¿Y cuándo ocurrió eso, más o menos? Pues fue un plazo de unos 4 años, de unos 4 o 5 años hacia atrás. Yo diría que todavía sigo en ese proceso, porque, claro, estamos hablando de alguien que se ha desarrollado como persona teniendo unos planteamientos, unas estructuras, unas bases mentales absolutamente disfuncionales, ¿no? No es que estuviera equivocado, es que son disfuncionales, o sea, no hay por dónde cogerlas. ¿Qué tics te quedan o ves tú que te quedan todavía de ese momento? Porque dices, todavía no he culminado el proceso. Es imposible de saber, pero mira, por ejemplo, el año pasado, hace meses, el libro se lo pasé a un historiador que es bastante experto en temas de campos de concentración y estas cosas, pues para que me diera una pista de cómo lo había escrito, de si había visto algo que le parecía raro, que estaba mal, etcétera. Y bueno, me dio un montón de anotaciones y al final de todo me dice, bueno, David, esto lo he dejado para el final, no sabía muy bien cómo te lo ibas a tomar y tal, pero me dijo, pero me da la impresión de que sigues pensando que en Alemania no hubo cámaras de gas. Y yo dije, coño, pues claro que no hubo cámaras de gas, eso lo saben todos, ¿no? Y claro, se echó las manos a la cabeza y resulta que la información que yo tenía de eso, que para mí era sentido común, como para ti ver que el cielo es de color azul, pues era propaganda nazi. Y claro, yo eso no lo tenía identificado, porque estamos hablando de 20 años, que se dice pronto la cifra, pero son 20 años, una vida entera, recibiendo constantemente información única y exclusivamente de la burbuja. Entonces vete tú a saber cuántos datos tengo yo dentro de la cabeza que pertenecen a esta forma de ver la realidad y yo no tengo ni idea. No sé si te has planteado, o si lo has hecho ya, visitar algún campo de concentración. Pues tengo pensado ir, si no este verano, el año que viene a Auschwitz, sí. Muy cerquita está la fábrica de Schindler, también te ayudará a entender muchas cosas, yo creo. Oye, David, claro, todo lo que nos has contado sobre tu participación en esa burbuja era como una especie de Ateneo neonazi, es decir, solamente os planteabais las ideas. No has hablado de pasar a la acción ni de ligarte a esos grupos violentos que se dan en otros lugares, ¿no? Pero ni siquiera lo planteabais teóricamente, es decir, la violencia como una forma, digamos, de implantar vuestras ideas. Teóricamente no, pero es como que estaba normalizado, o sea, eso es algo que te encuentras desde el principio, ya cuando tenía 14, 15 años, todo es un mensaje de guerra, de honor, de muerte en combate, héroes, de héroes, del Valhalla, de todas estas cosas. Y es como que lo normalizas desde el minuto 1. Entonces yo estoy seguro de que he tenido conversaciones de este tipo y simplemente me pasaron inadvertidas. Oye, ¿y Miguel? Que no lo he soltado yo así de pasada. Miguel es un personaje importante que aparece en el libro. Miguel es el responsable de que yo en un momento dado rompiese ese sesgo y me atreviese o diese el paso
de leer un libro que me ofreció sobre la figura de Carlos Marx, que insisto, estoy cansado ya de repetirlo porque hay determinados sectores que ahora me acusan de ser marxista por decir esto y es falso. Y bueno, fue lo que motivó de alguna manera. Es cierto que durante muchos años se tiró mucho tiempo hablando conmigo, tratando de hacerme razonar. Es difícil, es muy complicado. De hecho, ahora reflexiono sobre esto, tratando de reproducir lo que Miguel hizo conmigo para yo hacerlo en otros chicos que estén metidos en este mundo. Y claro, te das cuenta de dos cosas. Primero, que solo escucha quien verdaderamente quiere escuchar. Es decir, si yo ahora voy con este discurso, alguien que esté dentro de la burbuja hará lo que yo haría en su situación, que es mandarme a la mierda o ni siquiera escucharme o amenazarme e insultarme. Y dos, es un proceso muy largo. O sea, muy largo, traer de nuevo a una persona a la realidad, que es eso, al fin y al cabo, el discurso aquí es lo de menos. Es un proceso muy complicado, muy lento y similar al que viven las personas que han estado integradas en sectas. ¿Tú crees que tiene sentido o que tiene utilidad, incluso más que sentido, pensar en prohibir cosas? Partidos, discursos, bueno, hay un código penal que tipifica el delito de tal, pero ¿tú crees que tiene sentido eso o utilidad? Obviamente hay unas líneas rojas que una vez se cruzan, pues no hay tu tía que valga y hay que prohibirlo y solo hay la vía coercitiva y penal, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alemania durante muchos años estuvo prohibido el Mein Kampf y eso fortalecía brutalmente a los grupos nazis alemanes. En Francia acaban de lanzar una edición, creo que son a 100 euros el ejemplar, de un Mein Kampf con comentarios críticos, además. Yo lo publicaría sin comentarios y me encargaría de que los profesores lo analizasen, lo destripasen, hiciesen grupos de debate. Ahora esta parte del aula va a hacer que defiende el Mein Kampf y esta otra parte del aula va a contradecirlo. O sea, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que normalizar este tipo de cosas. De toda la conversación que hemos tenido, desde luego, lo que más me impresiona es que un chaval de 14 años, a finales del siglo XX, vea por primera vez un documental de Hitler y tenga que preguntar a su padre quién es ese señor. Es decir, eso no nos habla tanto de lo tuyo, a lo mejor es que tú te saltaste todas las clases o no lo llegaste a entender, pero eso también nos habla de la educación que estamos dando y de la información que estamos dando a nuestros chavales, o que dábamos hace 25 años, vamos. Ojalá este libro le sirva a más de uno. De hecho, es el motivo por el que nos cuenta David que lo ha escrito. David Saavedra, te agradezco muchísimo que te hayas asomado a la ventana, de verdad. A vosotros por invitarme. Y espero verte en persona. Igualmente. Un abrazo muy grande. Hay una especie de, no es exactamente un prólogo, pero sí una cita, una referencia de Albert Camus, antes de entrar de lleno en el contenido de este libro de Memorias de un ex-nazi, que creo que es muy oportuno recordar en este momento. Lo ha colocado David y no debe ser casualidad. Dice: en medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta de que a pesar de todo, en medio del invierno, había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra. Dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. La Ventana, con Carlas Francino. La ilusión de todo un pobre industrial y llaurador es un club que a tots pregona la força de l'afició. La gent de la nostra vila, de la plana del Millars, posa al cor la seua estima, el l'equip més exemplar. De las muchas cosas que se han dicho y que se seguirán diciendo, en las próximas horas seguro además,
sobre el Villarreal, sobre el proyecto, la grandeza, la ilusión, la alegría. Hay un titular del País de hoy que me tiene el corazón robado, que es un pueblo conquista Europa, que me parece una definición fantástica de lo que vimos ayer, del trasfondo de lo que vimos ayer, que vimos un partido de fútbol, ¿no? Muy, muy emocionante. El Manchester United es la aristocracia del fútbol, es desde los orígenes, sí, pero es la aristocracia incluso no en tono peyorativo, sino dices, joder, qué lejos están y vaya equipazos son. Y el Villarreal, vamos, que no solo le planta cara, sino que le ganan los penaltis, tiene otro origen, muy distinto, de un pueblo, en fin, una ciudad de 50.000 habitantes. Nadie en Europa ha conquistado un título con con una base demográfica como esta, ¿no? Pero responde también a un proyecto ideado con mucho sentido común, con mucho criterio y que ha venido picando piedra desde hace muchos años. Por cierto, os he de revelar, yo no sé si tiene importancia, es un intangible, pero yo anoche vi el partido con una camiseta que ayer mismo me llegó, que me han regalado del Villarreal con mi nombre en la espalda. Claro. Eso no influyó directamente. No, yo solo lo digo. Porque tengo entendido que lo vio en diferido. Sí, lo vi con 15-20 minutos de retraso porque no pude estar en el. Es un dato interesante para saber si ha habido influencia o no. Pero está bien, que por cierto, un par de horas antes del partido recibí un mensaje de Montserrat Domínguez, que hoy tenía que estar aquí como cada jueves tomando café en la ventana, diciendo, mañana no puedo venir que tengo un problema. Coño, un problema. Pero gordo, pero gordo. La han nombrado directora de contenidos de la SER. Pues sí. Que dé la cara. Bueno, Monse, da la cara. Claro, por favor. Ella misma esta mañana me ha confirmado que sigue siendo un problema gordo. Ya. Es la primera mujer, ¿no?, que ocupa la dirección de la SER. A mí no me falla la memoria. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues iba siendo hora, ¿no? ¿Cuántos años ya vamos a cumplir? En el 24 cumplimos el centenario. Pues oye, está bastante bien. Y bueno, a Monse la conocemos bien. La alfombra roja, Monse, la tenemos aquí extendida para cuando vengas el próximo día. Hoy de momento alfombra amarilla, porque hemos buscado una mirada lateral, si se quiere, pero muy conocida por nosotros, sobre esta victoria de ayer del Villarreal. Hace 6 meses, tú te acordarás, Isaías, tú no, Roberto, porque no estabas. Bueno, pero lo digo. Abrimos la ventana en el Auditorio Municipal de Villarreal. Fue el mes de noviembre, hace cosa de 6 meses. Y ahí conocimos a Yuriko Saeki. Yuriko Saeki fue coordinadora del fútbol femenino del Villarreal durante bastante tiempo, además. Ahora es consejera ejecutiva de la Junior League, que es la liga profesional de Japón. Pero vamos, sé y nos consta, y lo hemos comprobado, que vivió ayer, en fin, bueno, que lo cuente ella. Yuriko Saeki, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Felicidades. Muchísimas gracias. Poco te imaginabas tú en noviembre, cuando nos conocimos, que quedaríamos cantando un título europeo como el de anoche, ¿eh? Sí que es verdad, ¿eh? Nosotros siempre hemos hablado, ¿no? Siempre hemos querido un título, pero bueno, pues nos imaginábamos tipo Copa del Rey, pero no sabíamos que íbamos a conquistar Europa. ¿Cómo viviste ayer la final, por cierto? ¿También llevabas camiseta del Villarreal o no? No, yo no llevaba ninguna camiseta, ni bufanda, ni nada. Yo la verdad es que a los partidos de fútbol los veo con bastante tranquilidad. No me altero mucho, la verdad. Pero no me creo que no te alteraras con los penaltis ayer. Pues mira, yo creo que he aprendido a disfrutar de cada momento de los partidos de fútbol, y la verdad es que anoche disfruté un montón. No, sí, yo también disfruté, pero soy de Palencia y no me gusta el fútbol y estuve alterado, vamos. Nunca había visto nada así. Y qué bien lanzados casi todos los penaltis, que esa es una cosa extraña, porque, en fin, ha habido otras oportunidades donde sí ha habido que repetir los 5 primeros, porque alguno lo ha fallado, lo ha parado el portero, pero ayer parecían haberse puesto casi todos de acuerdo para hacer una cosa de manual. Tú que has entrenado a tanta gente, enseñas a ir a los penaltis más o menos así, ¿no? A ver, desde que han modificado el reglamento, ¿no? Sí. Que los porteros antes se movía más, se permitía más, yo creo que esa situación de tanda de penalti ha cambiado mucho, ¿no? Ayer sí que es verdad que fue una situación atípica, porque no estamos acostumbrados ver a los futbolistas tan tranquilos y tirar tan bien, tan bonito, ¿no? Y creo que eso ayudó también, ¿no? Oye, ¿cuántas veces te han preguntado en Japón por el secreto del éxito del Villarreal? Antes de este título incluso, ¿eh? ¿Cuántas veces te han preguntado, oye, ¿cómo funciona ese modelo? Llevo un año y 2 meses trabajando para la J-League, para la Liga Profesional de Japón, y la reputación que tiene el Villarreal en Japón es brutal, ¿no? Pero ya no solo es porque ha ganado partidos o que siempre está
en la clasificación arriba en la Liga Española, sino es por el trabajo, por el esfuerzo y sobre todo por la visión, ¿no? Es como entiende que tiene que ser un club profesional dentro de una localidad con tan poca población, ¿no? Y eso es un ejemplo a seguir. Oye, Yuriko, tú que eres la más entendida en esta mesa, que aquí hay muchos entendidos. Vamos a ver, en la tanda de penaltis, así como en el partido, lo físico y lo psíquico puede estar equilibrado. En una tanda de penaltis, ¿qué porcentaje es mantener la cabeza fría y qué porcentaje es que tú hayas antes entrenado más o menos a tirarte penaltis? Uf, no tengo ni idea. Yo... La verdad es que no lo sé, el porcentaje no tengo ni idea. Ayer, lo que pasa es que ayer fue una situación muy, ya te digo, muy atípica, donde todos los jugadores estaban muy tranquilos, ¿no? Y eso yo creo que no estamos acostumbrados a ver. Y bueno, pues no sé, no te sé contestar, la verdad. Cuando ya tira el portero, ¿el siguiente quién es? ¿El árbitro? Repetir, no, hay que repetir, ¿no? Repiten. Que por cierto, Rulli lanzó el penalti. Bueno. Y De Gea no lo tiró mal tampoco. No, lo que pasa es que yo creo que de los 22 era el que más presión tenía. Es decir, cuando ya estás en el último penalti, el portero contrario te lo ha marcado y tú tienes la responsabilidad de marcarlo sin ser especialista en lanzar penaltis. Yo creo que ayer pues De Gea fue el que más responsabilidad tuvo y le pesó la responsabilidad. Pobre. Claro. Yuriko, tú como dices que lo viviste tan tranquilamente, ¿cuándo supiste que ibais a ser campeones? A ver, si te digo la verdad, sí, yo estaba viendo en la televisión y no tenía buena conexión, ¿no? Y me mandó un amigo el mensaje antes. Y supe que habíamos ganado, o habíamos parado, o había fallado el penal. Y así que, bueno, fue un poco rara la situación, pero bueno, igualmente me alegré, ¿no? Oye, y el equipo femenino del Villarreal que ha subido hace poquito a Primera División también este año, vaya temporada, ¿no? Pues sí, yo creo que es un club que necesitaba eso, ¿no? Una recompensa, porque tú puedes trabajar bien y estás muy seguro de que lo estás haciendo bien, pero necesitas esa recompensa, ¿no? Visible, y yo creo que este título también le va a venir muy bien al club para seguir trabajando. Hay que cambiar el nombre del club, en vez de Villarreal, Villa y Real, porque lo de ayer fue irreal. Es para querérselo, para querérselo. Yuriko Saiki, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana, felicidades por la parte que te toca y hasta pronto, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Venga, adiós. Mira, jugar al fútbol es una de las muchas maneras que existen para practicar deporte, para hacer salud, que dicen. Hay una mucho más sencilla, que es caminar, que es salir cada día a andar un ratito, que es algo que, bueno, sí que es verdad que ha ganado adeptos en los últimos tiempos, pero en este año de pandemia, no diré que se ha disparado, pero casi. El porcentaje ha subido bastante. El hábito de caminar, de hecho, se calcula que aumentó en un 20%, que es bastante, con motivo de la pandemia, y si esto es así, se supone que 8 de cada 10 españoles camina regularmente, lo cual creo sinceramente que es una buena noticia. Vamos a escuchar a Nacho Din, a un andarín de categoría, que es naturalista, es explorador profesional, divulgador, y posiblemente le recuerden muchos oyentes porque hace 5 años, en 2016, se convirtió en el primer español en dar la vuelta al mundo caminando. La vuelta al mundo, ¿os acordáis la noticia de ayer del español que está en Pakistán con los perros que creían que había ido andando? Él no. Él de verdad. Pero este sí. Nacho Din, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás, hombre?
Pues nada, encantado de hablar contigo. Oye, más allá de estos retos, bueno, que lo de la natación también es otra historia, lo de unir los 5 continentes a nado. Más allá de esto, ¿tú sueles caminar habitualmente? Lo digo porque hay mucha gente que te está escuchando ahora y me gustaría que le contaras qué beneficios tiene, cómo te sientes, cómo te puedes enganchar, que esa es una buena adicción. Sí, yo practico caminar todos los días. Soy un adepto no solo después de dar la vuelta al mundo caminando, sino en mi día a día, para salir a caminar con mi hija, para ir a la compra, para ir simplemente a veces para desconectar del trabajo. Vivo en un sitio rodeado de montañas, de naturaleza, así que disfruto mucho de los paseos en contacto con la naturaleza, con el bosque, estos baños de bosque, ¿no?, de los que hablan los japoneses, y los beneficios son múltiples. Desde luego, beneficios físicos, como es cuidar tu salud, como es mover la estructura, tus músculos, tus huesos, y luego, por supuesto, los beneficios mentales e interiores, que son momentos tranquilos, son momentos de desconexión que usas para pensar, para poner en orden las piezas en tu cabeza, y luego es muy interesante pues esas reflexiones y esos aprendizajes, traértelos de vuelta a tu día a día. ¿Tú has notado en tu ámbito, por donde te muevas, este incremento con motivo de la pandemia de más gente que sale, que se ha animado a caminar? Sí, es evidente. Hemos salido con unas ganas todos de aventura, de aire libre, de sol, de viento, que simplemente ir a por pan o doblar la esquina de casa era una gran aventura. Me llamaba mucho la atención cómo recién, pasaba la pandemia, ¿no?, y el confinamiento, de repente había una afición por salir a caminar, por salir a correr, increíble, ¿no? Es una tendencia actual y ojalá que se mantenga en el tiempo, porque los beneficios son indudables. Se ven atascos en la ruta del colesterol, que dicen, ¿verdad, Nacho? Oye, pero ¿cuál es el ritmo idóneo para pasear? Es decir, de paseo, 5 kilómetros por hora, 8 kilómetros por hora, ¿en qué escala nos movemos? Sí, la velocidad media es 5 kilómetros por hora. Todo depende del desnivel, del paisaje. Obviamente, si estás subiendo una montaña con una pendiente muy fuerte, pues sueles caminar a 2-3 kilómetros por hora. Luego, pues depende mucho también de si vas solo o acompañado. A veces cuando vas solo, pues pones tu ritmo, y cuando vas acompañado, pues vas más pendiente a compartir, a disfrutar el entorno, a conversar. Y luego, pues depende también un poco de las prisas que tengas, que a veces no solamente usamos caminar como pues para cuidar la salud, como algo de deporte, sino también como medio de transporte. Hay quien usa el caminar para ir a trabajar, para ir a hacer la compra, para ir a las citas o encuentros que tiene, que también es una motivación muy interesante. Oye, Nacho, pero no nos pongamos puristas, que ya sabes cómo se escucha la radio. Es decir, aunque usted camine a 4,5 kilómetros por hora, hágalo. No vaya a ser que ahora la gente diga, no, como no llego a 5, me quedo en casa, ¿no? Porque también, digamos que se hace camino al andar. Es decir, que a lo mejor uno empieza a 2 kilómetros por hora y efectivamente, si mantiene de la costumbre, pues podría llegar a esa velocidad, que puede ser una velocidad relativamente normal si uno no tiene problemas, ¿no? Por supuesto. Lo importante es salir a caminar, y lo más difícil suele ser dar ese primer paso, lo que es romper la rutina o la pereza, pero lo importante efectivamente es caminar, y después de uno pues viene el segundo, y una vez que ya has roto ese caparazón, pues te das cuenta de que se convierte casi en una necesidad. Que los beneficios son múltiples y que no importa la edad, no importa el entorno que te rodee, no hay excusas. Da igual si estás en la naturaleza, si caminas por un paseo marítimo junto al mar, o si estás en la ciudad, porque una de las mejores maneras, además de conocer los lugares y las ciudades, es caminando, que es como conectas los barrios, como conectas las calles comerciales, en fin. Nacho, y me gustaría que subrayaras, porque creo que es importante, la diferencia. Estamos hablando de andar, no de correr. A ver, que correr es maravilloso, o sea, es fantástico, pero seguramente hay mucha gente pues que se echa un poquito para atrás porque es más exigente, más esfuerzo. Estamos hablando de andar, de los beneficios de andar, ¿eh? Sí. Bueno, yo soy un gran aficionado también a correr. Prácticamente también salgo a correr, pero sin duda caminar es una actividad que está abierta a un público mucho mayor. Claro. Correr, el impacto en las articulaciones, lo que son las rodillas, las lumbares, la espalda, es mucho mayor. Por lo tanto, es una actividad mucho más lesiva
mientras que caminar es mucho más respetuosa. Sí. Luego puedes realizar la actividad de caminar durante un periodo de tiempo mucho más prolongado, puesto que correr es mucho más exigente también desde el punto de vista aeróbico. Caminar puedes estar caminando durante 20, 30 minutos, 1 o 2 horas, es el tiempo que tengas. Y luego es cierto que caminar, al ser una velocidad más lenta, prestas atención a muchísimos más detalles de los que lo haces cuando vas corriendo. Cuando vas corriendo, pues bueno, llevas una velocidad mayor, pero cuando vas a pie, prestas atención en un abejorro, en el movimiento de las nubes en el cielo, en la brisa en tu cara, el movimiento de las hojas en el árbol, en el pisar de las ramas, la hierba crujiendo bajo tus pies, en fin, son infinidad de las sensaciones que tienes mientras caminas, mientras que corriendo, bueno, pues salir más deprisa te pasan desapercibidas. Sí, señor. Nacho Dien, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana, y un abrazo bien grande. Un abrazo fuerte, Carles. Hasta pronto. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.